Un ridículo rollo de una noche, una resaca, y de repente me vi liado con la fría nueva directora ejecutiva. Me llevó a su lado, poniéndome a prueba con tareas imposibles, convencida de que era un genio oculto que se escabullía. ¿Yo? Solo era un tipo que quería salir a las 5 de la tarde, pero con un poco de suerte y mi don para las mentiras, de alguna manera pasé todas las pruebas, lo que solo reforzó su extraña creencia. No fue hasta que me dejó una prueba de embarazo en el escritorio que me di cuenta de que este colosal malentendido se había descontrolado por completo. Me palpitaba la cabeza. Sentía como si alguien intentara taladrarme las sienes, con ambos lados al máximo. Abrí los ojos de par en par. Un techo desconocido, una enorme lámpara de araña de cristal y un aroma a perfume caro flotando en el aire. Este no era mi apartamento. Me incorporé de golpe, y el edredón se deslizó. Bajé la mirada. Bien, todavía llevaba los calzoncillos puestos. Esto era un hotel. Aparté las sábanas y me levanté de la cama, hundiendo los pies descalzos en la mullida alfombra. Todo parecía irreal. Mis recuerdos de la noche anterior eran como un disco duro dañado, del que solo quedaban unas pocas carpetas fragmentadas. La fiesta de fin de año de la oficina. Definitivamente bebí demasiado. Mis compañeros me arrastraron a algún sitio. Y entonces, solo una neblina blanca y un toque frío. Negué con la cabeza, intentando unir los fragmentos. En la mesita de noche, había un fajo de billetes bajo un billete crujiente. Me acerqué y lo recogí. La letra era nítida y transmitía un innegable escalofrío. Anoche fue un accidente. Esto nos deja en paz. Cállate la boca. Conté el fajo de billetes. $10.000. Yo, Ethan Reed, un diligente ejecutivo con un sueldo de 5 cifras. Anoche, al parecer, fui un acompañante de lujo. Uno de $10.000, además. Tenía el dinero en la mano, con una mezcla de emociones revolviéndome por dentro. ¿Debería sentirme humillado o emocionado por esta inesperada ganancia inesperada? Al diablo. La humillación fue pasajera. El dinero era real. Metí el dinero en el bolsillo y miré a mi alrededor. La habitación estaba vacía, salvo por mí. Se había ido sin dejar rastro. Solo recordaba que era alta, con el pelo largo y ese aroma fresco y caro. Sus ojos brillaban. Y cuando me miró, sentí como si me estuviera mirando fijamente a través de los huesos. Más allá de eso, nada. Suspiré resignado, me puse la camisa y los pantalones arrugados, y salí de un lugar que me había hecho rico de la noche a la mañana, completamente mortificado. Tíralo como una locura. El lunes por la mañana, llegué puntual, luciendo 2 bolsas impresionantes bajo los ojos. Me obligué a olvidarme de toda esa extraña experiencia. La vida seguía y no iba a perder mi bonificación por asistencia. ¿Te enteraste de la noticia? Tenemos un nuevo director ejecutivo, directamente desde la sede corporativa. Empieza hoy, y es mujer. Se dice que es despiadada y que ha derribado varias grandes empresas en el extranjero. Parece una supermodelo, pero fría como el hielo. Con solo una mirada, sientes que te congelas. La charla de la oficina en la sala de descanso era un hervidero. No me interesaba. ¿A quién le importaba quién era el director ejecutivo? Yo solo era un analista de datos. Mientras no me recortaran el sueldo, estaría bien. Caminé lentamente hacia el ascensor, tomando un sorbo de café. Las puertas se abrieron y una mujer apareció dentro. Llevaba un traje negro de corte impecable, el cabello largo recogido meticulosamente en un moño, dejando al descubierto un cuello esbelto. Su rostro estaba inexpresivo, con una mirada clara y penetrante mientras observaba un documento que tenía en las manos. Entonces lo capté, ese aroma fresco y familiar. Mi corazón dio un vuelco. Era ella. Mi clienta de $10,000 de anoche. Pareció percibir mi mirada y levantó lentamente la vista, recorriéndome con la mirada. Su mirada era plana, firme, como si estuviera mirando a una completa desconocida a la que nunca había visto. O tal vez el botón de un ascensor. Bajé la cabeza de inmediato, fingiendo estar absorto en la pantalla del teléfono, con el estómago revuelto. Estaba perdido,
La nueva directora ejecutiva era la mujer de anoche. ¿Iba a mandar que me mataran para callarme? Cállate la boca, resonó en mis oídos. El ascensor estaba en silencio, solo nosotros dos. Sentí su mirada, sutil pero escrutadora, sobre mí. Me sudaron las palmas de las manos. Quise saltar del ascensor en ese mismo instante. Dean. Por fin, mi piso. Salí corriendo, como si me hubieran perdonado. De vuelta en mi cubículo, estuve hecha un desastre toda la mañana. Serafina Vance. Nuestra nueva directora ejecutiva. Qué pequeño es el mundo. ¿Me reconocería? ¿Qué haría? ¿Despedirme? ¿O algo peor? Justo cuando estaba en crisis, vibró el teléfono de mi escritorio. Era Recursos Humanos. Ethan Reed, por favor, ven a Recursos Humanos. Tenemos una orden de traslado para ti. Se me encogió el estómago. Estaba sucediendo. Lo que tenía que ser, siempre encontraba la manera. Entré a la oficina de Recursos Humanos, sintiéndome como si fuera a mi propio funeral. El gerente de Recursos Humanos, sin embargo, estaba radiante, mostrando un documento. Felicidades, Ethan. Un gran ascenso. Asistente ejecutiva del director ejecutivo. La señora Vance preguntó específicamente por usted. Tomé la orden de transferencia, mirando fijamente las palabras en la página. Se me quedó la mente en blanco. ¿Asistente ejecutiva? ¿Qué estaba planeando? ¿Mantenerme cerca para poder silenciarme fácilmente? El papel me pesaba como un plomo en la mano. La oficina del director ejecutivo estaba en el último piso, con la mejor iluminación y una vista increíble. Me paré frente al escritorio de Serafina, sintiéndome como un condenado a muerte esperando su juicio. Señorita. ¿Señora Vance? Tartamudeé, casi sin voz. Ella no levantó la vista, sus finos dedos volaban sobre el teclado, haciendo clics nítidos. Asiento. Una palabra. Frío como el hielo. Aparté la silla frente a ella y me senté, inquieto. Finalmente, dejó de escribir y levantó la cabeza para mirarme. Sus hermosos ojos no reflejaban emoción alguna, solo un frío profundo e insondable. Ethan Reed, 28 años. 3 años en la empresa, analista del departamento de datos. Rendimiento promedio, sin malos hábitos conocidos. Hablaba despacio, como si leyera mi sentencia de muerte. Tengo curiosidad. Con un currículum tan anodino, ¿cómo acabaste en mi cama? Estaba sucediendo. Ella lo recordaba. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba borracho y no recordaba nada? ¿O que en realidad era inocente? Nada que decir. Una sonrisa burlona le rozó los labios. ¿O se me acerca con segundas intenciones? Me estaban tendiendo una trampa. Señora Vance, fue un malentendido. Solté. Estaba borracho. Yo. ¿Estás insinuando que yo también estaba borracho? Me interrumpió, con la mirada fija. Me quedé sin palabras. Esa noche, no parecía la típica directora ejecutiva de la Reina de Hielo. No me importan tus motivos ni para quién trabajes. Serafina se recostó en su silla, entrelazando los dedos y observándome. A partir de hoy, eres mi asistente ejecutiva. Te observaré personalmente para ver de qué eres realmente capaz. Lo entendí. No creía que fuera un accidente. Pensaba que yo era un conspirador que se había acercado a ella a propósito. No me movía a su lado para silenciarme. Me movía para observarme. Dios mío, esto era peor que morir. Aquí está el informe financiero del último trimestre, junto con los análisis de la competencia. Me entregó un montón de documentos. Quiero su resumen antes de que se vaya hoy. Me quedé mirando las densas páginas de números y gráficos, con un hormigueo en la cabeza. Era un analista de datos de bajo nivel. ¿Cómo se suponía que iba a entender las finanzas corporativas de alto nivel? Era una tarea imposible. Llevé la pila de papeles a mi nuevo espacio de trabajo, justo afuera de la oficina del director ejecutivo, un punto de vigilancia privilegiado. Abrí el informe con desesperación.
ratio deuda capital, flujo de caja, ratio precio-beneficio. Reconocí cada palabra individualmente, pero al unirlas, era un galimatías. Me pasé toda la tarde luchando con este tomo financiero. Con la hora de terminar acercándose, no había escrito ni una sola palabra de mi resumen. ¿Y ahora qué? ¿Entregar un informe en blanco? Probablemente me quedaría sin trabajo mañana. En un arrebato de desesperación, se me ocurrió un último recurso descabellado. Saqué unos rotuladores de diferentes colores y empecé a dibujar por todo el informe. Había tantos datos que me daban mareos. Rodeé con un círculo rojo los números inusualmente largos y prominentes. Resalté en verde los datos que habían estado disminuyendo durante varios trimestres consecutivos. Luego, marqué con líneas amarillas los proyectos de la competencia que se solapaban mucho con el nuestro. No tenía ni idea de si lo que hacía era correcto. Simplemente me basaba en la intuición de una persona normal, pensando que estas partes parecían sospechosas. Cuando terminé, el informe entero era un derroche de color, como la obra de arte de un niño pequeño. Tragando saliva, le presenté mi obra maestra a Serafina. La señora Vance, mi resumen. Tomó el expediente, y casi imperceptiblemente, arqueó las cejas al ver las marcas estridentes. Me dio un vuelco el corazón. Estaba perdido. Pasó las páginas, con una expresión cada vez más sombría. La oficina estaba terriblemente silenciosa. Solo podía oír los latidos de mi corazón. Tras un largo momento, finalmente levantó la vista, con una mirada compleja mientras me observaba. ¿Cómo has visto todo esto? Me quedé atónito. ¿Esas entradas marcadas en rojo? Es Evergrowth Group falseando sus cuentas, inflando artificialmente los ingresos. ¿Las soluciones tecnológicas centrales marcadas en verde? Su tecnología principal no ha tenido un gran avance en 3 trimestres. Su flujo de caja está a punto de colapsar. En esta sección amarilla, Beacon Industries está imitando claramente nuestra iniciativa Spark y ya ha fichado a 2 de nuestros técnicos clave. Con cada frase que decía, se me helaba la sangre. De hecho, las había adivinado todas. Simplemente las miré con indiferencia. Tartamudeé, y esos números simplemente se me escaparon. Solo podía evadirme. Serafina me miró fijamente, como si intentara encontrar un defecto en mi expresión. Lo miró con indiferencia. Repitió, con un tono cargado de incredulidad, pero sobre todo de la certeza de que lo sabía. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal, de espaldas a mí. Eres impresionante, dijo, dejándome allí plantado, con las manos y los pies congelados. Tenía la sensación de que este malentendido no hacía más que crecer. Parecía creer que yo era un prodigio empresarial oculto. Dios sabe que solo era un holgazán que se ganó un turno a las 5 de la tarde. Al día siguiente, me convertí en el estratega personal de Serafina. Me llevó a la reunión de planificación estratégica de alto nivel de la empresa. La sala de conferencias estaba llena de ejecutivos elegantemente vestidos, todos veteranos. Yo era la única cara nueva, y solo era una asistente ejecutiva con ropa informal. Todas las miradas estaban fijas en mí, como focos, llenas de curiosidad, desdén y escrutinio. Este es mi asistente ejecutivo, Ethan Reed. Serafina me presentó de forma sencilla y directa. ¿Asistente ejecutivo? Un vicepresidente calvo, Gary Henderson, habló con una sonrisa falsa. Señora Vance, esta es la reunión estratégica de mayor nivel de todo el grupo. Que participe un asistente ejecutivo no es un procedimiento habitual, ¿verdad? Gary era un veterano de la empresa, y se rumoreaba que chocaba constantemente con el anterior director ejecutivo. Ahora, con un nuevo director ejecutivo, intentaba, como era de esperar, afirmar su dominio. Señor Henderson, la voz de Serafina sonaba perfectamente tranquila. Mis procedimientos son el procedimiento. El rostro de Gary se puso rojo como un tomate al instante. La reunión comenzó con un ambiente de tensión. Gary presionó con fuerza, cuestionando un nuevo proyecto propuesto por Serafina, planteando preguntas directas sobre sus perspectivas de mercado, los obstáculos tecnológicos y la inversión necesaria. Señora Vance, con el debido respeto, su proyecto de tormenta es demasiado idealista. Carecemos de las reservas tecnológicas necesarias y el mercado no está maduro.
¿Invertir capital de forma precipitada? ¿Quién asumirá la responsabilidad si fracasa? Su discurso provocó susurros entre varios ejecutivos, quienes claramente lo apoyaron. Serafina se quedó momentáneamente perpleja. Acababa de hacerse cargo de la empresa y, de hecho, no dominaba el oficio tan bien como estos viejos. La sala de conferencias se sumió en un punto muerto. Todos observaban a Serafina, esperando su respuesta. En ese momento, su mirada se posó en mí. Ethan, ¿qué opinas? ¿Yo? Estaba distraída, intentando decidir entre un sándwich de cerdo desmenuzado o un estofado de carne contundente para almorzar. Que me llamaran de repente me sobresaltó. Todas las miradas de la sala se centraron en mí al instante. ¿Qué opinaba yo? Pensaba que estaba sentado. Ni siquiera había estado escuchando lo que discutían. Gary me miró con desdén y provocación en los ojos. Oh, ¿tiene este joven alguna visión profunda? Ilumínanos. Que los veteranos aprendamos un par de cosas. Me estaba poniendo en aprietos, preparándome para una caída. Miré el rostro gélido de Serafina. Aunque inexpresivo, sus ojos decían claramente, si lo arruinas, estás muerto. Me puse rígido y me puse de pie. ¿Qué iba a hacer? No sabía nada. En un apuro desesperado, mi cerebro empezó a correr, buscando cualquier información que pudiera usar para abrirme paso a empujones. Escribir juegos. Hace poco estuve jugando a un juego de estrategia con un dilema similar. Ejen. Me aclaro la garganta, intentando sonar profesional. Creo que las preocupaciones del señor Henderson son muy válidas. Sin embargo, no podemos limitarnos a las dificultades inmediatas. Empecé a aplicar las tácticas del juego al problema empresarial. Este proyecto de Tormenta es como comenzar una nueva campaña en un juego. Ir directo al jefe final sin duda acabará con el grupo. Pero no tenemos que completar todas las misiones secundarias ni seguir la historia principal de inmediato. Podemos centrarnos en ganar reputación. ¿Reputación? Todos en la sala de conferencias parecían desconcertados. Sí, reputación. Me animé más al hablar. Nuestra tecnología no está lista. El mercado no está familiarizado. Así que no hablemos del producto todavía. Hablemos del concepto. Convirtamos el proyecto Storm en un referente de la industria y una tendencia de futuro. Organizaremos conferencias para desarrolladores, crearemos comunidades de código abierto, colaboraremos con universidades y ampliaremos el ecosistema. Involucren a todos. Que todos contribuyan. Una vez que la tecnología madure y el mercado esté informado, podremos participar y cosechar los frutos. Será una progresión natural, ¿verdad? Esto es como pedir prestada una gallina para poner un huevo. No, esto es construir un nido para atraer al fénix. Terminé en un instante, y la sala de conferencias quedó en silencio sepulcral. Todos me miraban como si fuera un extraterrestre. ¿Había dicho algo malo? ¿Fue demasiado extravagante? Gary tenía la boca abierta y tardó mucho en cerrarla. En los ojos de Serafina, por primera vez, brilló un brillo peculiar. Aplausos, aplausos, aplausos. Serafina empezó a aplaudir. Bien dicho. Me miró con una leve, casi imperceptible sonrisa en los labios. Señor Henderson, ¿tiene más preguntas? El rostro de Gary recorrió tonos de verde y blanco antes de sentarse a regañadientes. Mi puro farol había desactivado una crisis. Después de la reunión, seguía Serafina, con las piernas aún como gelatina. ¡Qué asco! De repente se detuvo y se giró hacia mí. ¿Has jugado a juegos de estrategia antes? Se me encogió el corazón. ¿Me había descubierto? Solo un poco. Genial, asintió, intensificando su mirada de aprobación. Usar una mentalidad de juego para reducir drásticamente los modelos de negocio tradicionales. Es un enfoque muy audaz e interesante. Parece que no te juzgué mal. ¿Qué se estaba imaginando ahora? Solo me lo estaba inventando. La vi entrar a su oficina al borde de las lágrimas. No iba a poder quitarme esa imagen de genio. Mi escandaloso plan de construir un nido para atraer un fénix fue adoptado por Serafina y puesto en marcha.
Toda la empresa pensó que la nueva directora ejecutiva se había vuelto loca, escuchando a un niño despistado que había aparecido de la nada. Gary Henderson, en particular, se burlaba a mis espaldas a diario, diciendo que estaba esperando a ver cómo Serafina y yo nos hundíamos. Yo también andaba con pies de plomo, aterrorizado por el descubrimiento de este farol monumental. Sin embargo, los acontecimientos superaron todas las expectativas. Nuestra primera conferencia para desarrolladores del proyecto Storm, que esperábamos con poca asistencia, se convirtió en un éxito rotundo. El día antes de la conferencia, nuestro mayor competidor, Evergrowth Group, se vio envuelto en un escándalo impactante. Fueron acusados de robar tecnología clave de una empresa internacional, demandados en un tribunal internacional y se enfrentaron a daños astronómicos y a un embargo tecnológico. Las acciones de Evergrowth se desplomaron de la noche a la mañana, y toda la industria estaba en vilo. Nuestra conferencia, que abogaba por la apertura, el intercambio y la colaboración, se convirtió al instante en el único salvavidas. Innumerables pymes y equipos tecnológicos que habían estado observando desde la barrera acudieron a nuestro portal de registro. El día de la conferencia, el recinto estaba abarrotado. Incluso los pasillos estaban llenos. Como creador del proyecto Tormenta, Serafina me empujó al escenario. Sostuve mi guión, con las manos temblando como si tuviera Parkinson. Debajo de mí, un mar de rostros, gigantes de la industria y gurús de la tecnología. Nunca había visto tanta gente. Leí el guión a trompicones, malinterpretando varias partes. Sin embargo, la reacción del público fue abrumadoramente entusiasta. Más tarde, supe que interpretaron mi torpe presentación como una gran habilidad para ocultar la simplicidad, un retorno a la naturaleza. ¿Lo ven? Los verdaderos maestros desdeñan la teatralidad superficial. Ni siquiera sabe leer un guión con fluidez. Esto demuestra que es un tecnólogo puro, no un empresario astuto y superficial. La conferencia fue un éxito sin precedentes. Inmediatamente después, el gobierno anunció inesperadamente una nueva política de apoyo a las industrias tecnológicas emergentes. Nuestro proyecto Storm se alineó perfectamente con todos los aspectos de la política, garantizando importantes subsidios gubernamentales y un trato preferencial. De repente, nuestra empresa se convirtió en pionera en toda la industria. El precio de nuestras acciones se disparó, y yo, Ethan Reed, pasé de ser un desconocido a consultor Reed, respetado por todos en la empresa. La forma en que la gente me miraba cambió. Antes, era con desdén. Ahora, era admiración y adoración. Todos decían que yo era Myth, el arma secreta de Vance, un genio empresarial único en el siglo que podía predecir el futuro y convertir el plomo en oro. Solo yo sabía que era un idiota con suerte. Todo fue pura coincidencia. Caminé por el pasillo de la empresa y todos los que me encontré me saludaron respetuosamente. Buenos días, consultor Reed. Solo pude asentir rígidamente, manteniendo mi personalidad profunda e inescrutable. Era agotador. Me sentía como un pato en un cohete. Una vez que se agotó el combustible, me desplomé. Y la mirada de Serafina también se volvió cada vez más intensa. Realmente parecía creer que yo era una deidad omnipotente. Un día, me llamó a su oficina. Ethan, me ofreció una taza de café. Esta vez, te lo debemos todo. Y no iría tan lejos. Fue pura suerte, dije con sinceridad. Mira, sonrió. Y su sonrisa fue como una montaña de hielo derritiéndose, haciéndome girar la cabeza por un instante. Si una vez es suerte, 2, 3. ¿Ya sabías del escándalo de Evergrowth? Abrí la boca. ¿Cómo iba a saberlo? Lo oí por los chismes de un vecino. ¿En esta política, tuviste una advertencia temprana? Me sentía aún más injustamente acusado. Apenas veía las noticias. Al verla, lo sé, no necesitas explicarlo. Mire, dejé de luchar. Señor Vance, si usted lo dice, debe ser así. Estaba cansado. Que todo arda. Ella asintió satisfecha. Parecía complacida con mi consentimiento. Sigue así, me dio una palmadita en el hombro. La empresa no te defraudará. La miré con un solo pensamiento en mente. ¿Cuándo podré volver a casa?
Ascensos, aumentos, alcanzar la cima de mi carrera. Deberían haber sido momentos de alegría. Pero no lo era para nada, porque todo se basaba en una gran mentira. Todos los días fingía ser alguien que no era, decía cosas que no entendía, lidiaba con gente que me creía un dios. El estrés era tan fuerte que empecé a perder pelo. Busqué a mi mejor amigo, Mike Miller. Era un escritor de novelas web con una mente retorcida como la mía. Quizás podría darme algún consejo. En una parrillada local, conté entre lágrimas mis extrañas experiencias del último mes. Y así es. Estoy entre la espada y la pared. Mike, ¿qué hago? Mike le dio un mordisco a su hamburguesa, bebió un buen trago de cerveza y reflexionó un momento. Ethan, esto es fácil. Se dio una palmada en el muslo. Ella cree que eres un genio, ¿verdad? Así que solo arruinas algo a propósito. Demuestra que eres un novato, así de simple. Mete la pata. Se me iluminaron los ojos. ¿Cómo la cago? Fácil. La próxima vez que te dé un proyecto importante, haz lo contrario. Si te dice que vayas al este, ve al oeste. Si ella dice, trae un perro, gritas un gato. Cuanto más escandaloso, mejor. Si lo arruinas todo, se dará cuenta de que eres un fraude. Esta idea, aunque poco fiable, parecía mi única opción en ese momento. La oportunidad llegó enseguida. La empresa planeaba adquirir una pequeña startup de inteligencia artificial, y Serafina me encargó la diligencia debida preliminar. Esta fue la oportunidad perfecta para demostrar mi incompetencia. Obtuve los archivos de la pequeña empresa. Ni siquiera los leí y simplemente garabateé 3 palabras en el informe. No los adquiera. ¿La razón? Se me ocurrió una absurda y ridícula. Tras mi extensa observación de las alineaciones cósmicas, el nombre de esta empresa evoca fuego, y la nuestra, madera. El fuego quema madera. Es un presagio de gran desastre. No podemos adquirirlos en absoluto. Le entregué este informe, lleno de disparates pseudoespirituales, a Serafina, preparándome mentalmente para ser despedido en el acto. Serafina miró mi informe en silencio durante un buen rato. Su expresión era extraña, como si estuviera mirando a un idiota, pero también reflexionando sobre una profunda filosofía de vida. Vibra de fuego. Presagio de desastre. Murmuró para sí misma. Tragué saliva nerviosamente. De acuerdo. De repente levantó la vista, con una mirada inusualmente firme. Procederemos como sugieres. Terminar la adquisición. Esta vez, me tocó a mí quedarme atónito. Funcionó. Ella creyó en una razón tan ridícula. Señor Avance, ¿verdad? Voy a reconsiderarlo. No hace falta. Ella agitó la mano. Confío en tu juicio. ¿En qué juicio confiaba? ¿Creía que ahora podía leer la fortuna? Estaba completamente desconcertado. Salí de su oficina con la sensación de que el mundo entero se había vuelto surrealista. 2 días después, se supo la noticia. La empresa de inteligencia artificial que estábamos a punto de adquirir había robado el código principal de su anterior empleador. Se inició una investigación y se congelaron todos los activos de la empresa. Si hubiéramos completado la adquisición, nos habríamos encontrado con un escándalo monumental. La empresa volvió a estar envuelta en un escándalo. Es un dios. El consultor Reed es un verdadero dios. De hecho, vio el problema desde el nombre de la empresa. ¿Qué clase de habilidad es esa? Una especie de visión espiritual avanzada. ¡Qué genio para los negocios! Es prácticamente un clarividente. Al escuchar estas conversaciones, me dieron ganas de esconderme en un agujero y desaparecer. Serafina me llamó de nuevo a su despacho. Esta vez, su mirada no solo reflejaba admiración, sino también reverencia. Ethan, solía pensar que eras brillante en los negocios. Nunca imaginé que también lo entendías. Energía cósmica. Mi perspectiva era demasiado limitada. De hecho, se disculpó conmigo. Antes intenté usar la lógica comercial para interpretar tus acciones. Ahora parece que fui demasiado superficial.
No estás en el primer nivel ni en el quinto. Estás en un plano completamente diferente de la existencia. Me miró con una mirada ardiente. Usas este método para recordarme que dirigir un negocio no se trata solo de datos. También se trata de la fortuna, ¿verdad? Me estás advirtiendo que no me confíe en los éxitos recientes, que mantenga siempre la admiración. ¿Qué más podía decir? Solo pude guardar silencio y esbozar una sonrisa profunda y misteriosa. En ese momento, me dieron ganas de estrangular a Mike. Ese amigo inútil me había hundido aún más en este abismo. Mi fama de vidente se extendió como la pólvora. Incluso el conserje, al verme, me preguntaba con respeto. Consultor Reed, dada mi aura actual, ¿en qué dirección debería barrer el piso? Mi imagen había ascendido de genio empresarial a maestro espiritual. La causa principal de todo esto, Gary Henderson, se convirtió en el mayor perdedor. Se había opuesto constantemente a mí, pero yo siempre parecía tener un plan divino, haciéndolo quedar en ridículo una y otra vez. Su credibilidad en la empresa se desplomó y se convirtió en el hazmerreír. Hasta un perro de la esquina se saltaría un muro, y ni hablar de un hombre. Gary me odiaba a muerte. Empezó a buscarme desesperadamente información sucia, intentando derribarme de mi pedestal. Pero no encontró nada. Mi vida, al igual que mi currículum, era de lo más normal. Al no encontrar nada sucio, decidió crearme problemas. Se coludió con el mayor proveedor de materias primas de nuestra empresa, Sterling Group, para intentar engañarnos con el suministro. El joven heredero de Sterling Group, Sterling III de Chadwick Chad, era un conocido mujeriego, experto en todos los vicios menos en el trabajo. Gary aprovechó la debilidad de Chad, lo amenazó y lo sobornó para que participara en el plan. Poco después, Sterling Group anunció unilateralmente la suspensión del suministro de materia prima a nuestra empresa, alegando mejoras en la línea de producción. Esto paralizó inmediatamente varios de nuestros proyectos principales. La empresa entró en pánico. Serafina convocó una reunión de emergencia para discutir contramedidas. Pero Sterling Group era líder en la industria y prácticamente monopolizaba la cadena de suministro. No había forma de encontrar una alternativa a corto plazo. Todos los ejecutivos fruncían el ceño, completamente perdidos. Señor Avance, negociaré con Sterling. Gary se levantó dramáticamente, fingiendo indignación. Tengo contactos con su director ejecutivo. Le rogaré. ¿Sigue actuando, Gary? Observé con frialdad, sabiendo que el clímax de esta obra se acercaba. Efectivamente, Gary regresó, con aspecto abatido, afirmando que sus negociaciones habían fracasado. Ese joven heredero de Sterling es un completo imbécil. No se movió. Dijo que, a menos que podamos producir algo más raro que su legendaria carta, no considerará reanudar el suministro. ¿Una carta legendaria? Todos en la sala de conferencias parecían desconcertados. Es una carta rara de un juego de cartas coleccionables llamado Mythic Mayhem. TCG, susurró un joven gerente. Supuestamente, solo hay 100 de esas tarjetas en todo el mundo. No se pueden comprar ni con dinero. ¿Usar una tarjeta de juego para secuestrar el sustento de toda una empresa que cotiza en bolsa? Fue completamente absurdo. Todos creían que Chad Sterling había perdido la cabeza. Pero solo yo sabía que era una trampa cuidadosamente orquestada por Gary Henderson. Una trampa específicamente para mí. Porque todos en la empresa sabían que yo, el consultor Reed, era un friki de los videojuegos. Mi plan de construir un nido para atraer un fénix se había inspirado en un juego. Gary me estaba acorralando. Si no lograba crear esa tarjeta, mi mito se desmoronaría. Podría demostrar que solo era un perdedor jugando, y que todo lo anterior fue pura suerte. Si la hacía aún mejor, podría acusarme de malversar fondos de la empresa para jugar. Era una situación desesperada. Todas las miradas volvieron a concentrarse en mí. Esta vez, sus miradas reflejaban anticipación, pero también duda. «Consultor Igido, ¿tiene una solución?» Serafina también me miró. Su mirada era tranquila, pero la mano que sostenía el bolígrafo estaba ligeramente apretada, delatando su tensión interior. Había depositado su última esperanza en mí. Incluso anunció, delante de todos, que a partir de ahora,
Ethan Reed tiene la máxima autoridad de la empresa. Puede movilizar a cualquier departamento y usar cualquier recurso para resolver esta crisis. Sentí una montaña sobre mis hombros. Me habían empujado al borde de un precipicio, sin ningún refugio. Sostuve la tarjeta dorada, que representaba la autoridad suprema, y regresé a mi oficina. Mi mente era un caos. ¿Caos mítico? ¿TCG? Ni siquiera había oído hablar de ese juego. ¿Dónde se suponía que iba a encontrarle una carta legendaria? La jugada de Gary fue insidiosa. No intentaba derrotarme. Estaba intentando quebrarme el ánimo. Me desplomé en la silla, sintiendo que mi vida estaba a punto de acabarse allí mismo. ¿Debería escaparme? Abrí la computadora y, como siempre, entré al antiguo juego de estrategia que solía jugar. Era mi único escape mental. Después de un par de rondas, mi ánimo se tranquilizó un poco. Miré las decenas de millones de monedas de oro en mi cuenta. Todo acumulado durante años de esfuerzo. En fin, la empresa se hundía, y mi vida se hundía. Mejor terminar con una gran victoria. Abrí la tienda multiservidor del juego. Nuestro juego, que era un desastre, ya casi no tenía jugadores. Pero la tienda aún tenía algunos artículos raros. Los hojeé distraídamente. De repente, un elemento me llamó la atención. Su nombre. Mythic Mayhem. Paquete de códigos de activación de TCG. Descripción. Reliquia antigua. Contiene cartas exclusivas. Ni siquiera sé qué contiene. Mi amigo me lo dio para saldar una deuda. Solo lo vendí barato. Precio. 10 millones de monedas de oro del juego. Me quedé congelado. Caos mítico. TCG. ¿Qué clase de suerte divina fue esta? Revisé con más atención la identificación del vendedor, Sterling Unker Little King. Me dio un vuelco el corazón. Sterling. No podía ser casualidad, ¿verdad? Con la actitud de que tengo que perder, le envié un mensaje privado al vendedor. Hermano, ¿este paquete es de fiar? Sterling Unker Little King. Cómpralo o no. Soy el único en el servidor que lo tiene. Ese tono arrogante. Definitivamente me sonó familiar. Lo compraré. Pero con una condición. Tienes que decirme si eres Chadwick Sterling III del grupo Sterling. Silencio al otro lado por un largo rato. Sterling Unker, el pequeño rey. ¿Quién eres? ¿Cómo lo sabes? Sonreí, buscando por todas partes, solo para encontrarlo sin esfuerzo. ¿Quién soy no importa. Lo importante es que sé que tu padre te busca desesperadamente porque vendiste un importante contrato de la empresa como si fuera papel usado. Obviamente, le estaba mintiendo, pero los niños ricos y malcriados como él siempre tenían esqueletos en el armario. Sterling Unker, el pequeño rey. Madre mía. No me asustes. Vendí un montón de documentos viejos e inútiles. Entre esos documentos viejos había un contrato turbio firmado con tu competencia. Ahora, lo tienen en su poder y chantajean a tu padre por 500 millones. Sterling Unker pequeño rey. Sterling Unker pequeño rey. Hermano, metí la pata. Eres mi salvación. ¿Qué cartas quieres? Te las daré todas. Tengo varios más. Miré la pantalla, sonriendo como un villano. Gary Henderson. Puedes maquinar todo lo que quieras, pero nunca habrías imaginado que tu cómplice incompetente me vendería los códigos de lanzamiento nuclear. ¿Verdad? No pedí las tarjetas directamente. Usé la máxima autoridad de la empresa para movilizar a los departamentos legal y financiero y ayudar a Sterling Group a resolver ese turbio asunto contractual, por supuesto. El problema fue inventado por mí, pero dado el coeficiente intelectual de Chad, sin duda había hecho algo similar y se comprobaría de inmediato. A cambio, Sterling Group no solo reanudó de inmediato nuestro suministro de materia prima, sino que también bajó voluntariamente sus precios un 20%. Y yo, sin ninguna baja, usando solo un montón de monedas de oro del juego,
Había resuelto una crisis masiva que podría haber paralizado a la empresa. También conseguí convenientemente todas las cartas del TCG de Chad. Una mochila llena. Cuando coloqué el nuevo contrato de Sterling Group, junto con una mochila llena de cartas raras, sobre la mesa de conferencias, se hizo un silencio sepulcral en toda la sala. Todos me miraban como si fuera un dios. El rostro de Gary Henderson era un caleidoscopio de emociones. Se desplomó en su silla, pálido, murmurando repetidamente, imposible. Esto es imposible. Serafina me miró con un brillo increíble en los ojos. Caminó a mi lado, tomó una tarjeta dorada reluciente y me miró. ¿Cómo lo hiciste? Sonreí levemente, ocultando mis logros. Te dije que creo en la ciencia. Señalé mi cabeza y la energía cósmica. En ese momento, mi prestigio en la empresa alcanzó su punto máximo. Ya no me llamaban consultor Red. Empezaron a llamarme Ethan el Enigma. Con la crisis resuelta, la empresa entró en una fase de desarrollo acelerado y me convertí en la persona más relajada de la empresa. Nadie se atrevía a asignarme trabajo. Consideraban que cualquier tarea trivial sería un sacrilegio a mi ingenio. Mi rutina diaria consistía en sentarme en la oficina, tomar té, disfrutar de la vista o jugar. Serafina también aprobaba tácitamente mi condición de holgazán. A sus ojos, no estaba descuidando mi trabajo. Estaba comprendiendo el universo y discerniendo el futuro. Su mirada también se volvió cada vez más extraña. Ya no era el escrutinio y la admiración de un superior, sino algo más que no podía descifrar. Por ejemplo, ella misma me preparaba el café, recordando mi preferencia por nada de azúcar ni leche. Por ejemplo, se quedaba en silencio detrás de mí un buen rato mientras jugaba. Y luego me hacía preguntas raras como, ¿por qué no le construyes más objetos defensivos a ese héroe? Por ejemplo, me invitaba a cenar después del trabajo, con el pretexto de hablar de trabajo. Íbamos a los restaurantes más exclusivos, pero nuestras conversaciones giraban en torno a temas cotidianos como, ¿qué tipo de películas te gustan? ¿O qué sueles hacer los fines de semana? Tenía la sensación de que la reina de hielo empezaba a descongelarse, pero mi corazón se sentía cada vez más intranquilo. Nuestra relación se basaba en un gran malentendido. A ella le gustaba el todopoderoso Ethan el Enigma con el que había fantaseado. Yo no, Ethan Reed, el holgazán que solo quería vivir sin problemas. Cuanto más grande era la mentira, más me dolía al romperse. Empecé a evitarla conscientemente, pero ella parecía ajena, continuando con su rutina habitual. Un día, dormitaba en mi oficina cuando ella entró de repente. Estaba pálida y tenía los labios pálidos. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal?, pregunté instintivamente. Negó con la cabeza, sin decir palabra, simplemente dejó un documento sobre mi escritorio. Era un informe médico. Lo recogí, perplejo, con la mirada fija en la conclusión. Resultado de la prueba, A positivo. Diagnóstico clínico, inicio del embarazo, aproximadamente 6 semanas. Mi mente explotó. ¿Embarazada? ¿Quién? Mi mirada se desvió lentamente del informe médico al vientre plano de Serafina. Luego, a su rostro, todavía inexpresivo, pero con ojos ahora llenos de una complejidad indescriptible. El tiempo se detuvo en ese instante. Creo. Hace 6 semanas. No fue esa la absurda noche en que ella y yo, Ethan Reed, un hombre que se creía infértil, que llevaba 28 años soltero por puro mérito, acertamos a la primera? Miré a Serafina. Me miró. El aire estaba cargado de incomodidad y conmoción. Sentí que se avecinaba un desafío aún más formidable que la última crisis empresarial. Serafina me había invitado a ese restaurante de lujo donde cenamos varias veces. Seguía siendo el mismo asiento junto a la ventana. Seguía siendo ese aroma fresco y familiar. La única diferencia era que hoy, entre nosotras, yacía un fino trozo de papel que pesaba como 1000 libras. El informe de la prueba de embarazo estaba en el centro de la mesa. Serafina estaba sentada frente a mí, cortando su filete con elegancia, como si el papel no existiera. Pero sabía que ella esperaba que yo hablara. Esperaba que yo, la mente maestra, le diera una explicación de que todo está bajo control. Pero mi mente estaba completamente confusa. ¿Iba a ser papá? ¿Yo?
¿Qué clase de broma cósmica era esta? Respiré hondo y decidí tomar la iniciativa. Señorita Vance, esto. ¿Se habrá equivocado el hospital? Serafina dejó el cuchillo y el tenedor, levantó la vista y me miró con cara ¿de verdad lo cree? Mire. Olay, no me equivoco. ¿Qué planeas hacer? Pregunté con cautela. Aún no lo he decidido. Tomó un sorbo de agua con voz tranquila. Me gustaría saber qué piensas. Lo que pienso. Pensé en salir corriendo. Pero al ver su rostro gélido, no me atreví a decirlo. Debía pensar que todo esto era parte de mi gran plan. Desde nuestro encuentro esa noche, hasta mi entrada en la empresa, hasta la aparición de esta niña. Todo era una trampa meticulosamente planeada. Ahora esperaba que yo mostrara mis cartas. ¿Cómo iba a mostrar una tarjeta que no tenía? La miré. Ella me miró. Estábamos enfrascados en un silencio absoluto. Una batalla para ver quién se derrumbaría primero. Sentí que estaba a punto de derrumbarme. De hecho, decidí confesar parte de la verdad. Siempre pensé que era algo infértil. Y era cierto. Tuve una novia en la universidad. Y bueno, no importa. Después de eso, me acomplejé. Por primera vez, la expresión de Serafina se quebró. Su rostro, siempre gélido, mostró un destello de sorpresa. Luego, conmoción. Entonces, total incredulidad. ¿Qué dijiste? Dije que creía tener un problema. Lo solté un poco más alto. Por eso he estado soltero todo este tiempo. Esa noche estaba borracho. No recuerdo nada. Cuando desperté y vi el dinero que dejaste, incluso pensé. Pensé que era el hombre mantenido por una mujer rica. Este niño es un completo accidente. Fue un accidente total. Lo juro. Cuando terminé, el mundo pareció quedarse en silencio. Serafina me miró con la mirada perdida. Su boca estaba ligeramente abierta. Sus ojos, normalmente congelados, ahora se llenaban de preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué acabo de oír? Confusión. Creo. Acabo de cortar la conversación. Después de un minuto entero, pareció recuperar la voz. Entonces, no me estabas poniendo a prueba. ¿Pruebas para qué? Pregunté desconcertado. Mi familia ha sido obrera durante 3 generaciones. No eres un asesino experto al que persiguen, disfrazado deliberadamente de persona común. Nunca he matado ni una gallina. Y luego esos movimientos empresariales aparentemente milagrosos. Y percepciones espirituales. Su voz empezó a temblar. Todo fue pura conjetura. ¿Lloré? Mi cara se arrugó. Solo soy un idiota con suerte. Claro. La copa de vino que Serafina tenía en la mano se resbaló y se hizo añicos en el suelo. El vino tinto salpicaba su vestido blanco, como flores desesperadas al florecer. Me miró. Y en sus ojos, el mundo que había construido con lógica y orgullo se desmoronaba, centímetro a centímetro. Y seguía ampliando mi confesión. Y esa noche, mi amigo Mike me emborrachó. Dijo que era un trago energético increíble, pero me desmayé después de beberlo. Siempre pensé que era un licor malo, pero supongo que funcionó muy bien. Miré la cara de Serafina, que pasó de la sorpresa a la inexpresividad. Luego a la furia pura. De repente me di cuenta de que quizá había vuelto a decir algo incorrecto. La cena terminó con Serafina saliendo furiosa. Me quedé solo en el restaurante. Frente a una mesa con platos caros y apenas tocados, y un suelo cubierto de cristales rotos. Perdido en mis pensamientos. La había cagado. La cagué por completo. No solo había destrozado todas sus ilusiones. También había insultado su inteligencia. Debía pensar ahora que un idiota la había engañado con un licor de dudosa reputación para acostarse con él y quedar embarazada. Eso era peor que matarla. En los días siguientes, el ambiente en la empresa se desplomó. Serafina no volvió a verme. Me exiliaron de vuelta a mi antiguo departamento de datos. Los rumores sobre mí y la empresa también cambiaron de rumbo.
Desde Hice el enigma hasta el estafador. Dijeron que había usado palabras dulces para engañar a la señora Vance. Que era un cazafortunas. Gary Henderson volvió a la actividad, difundiendo rumores de que yo era un completo charlatán. No me molesté en defenderme porque lo que decían era cierto hasta cierto punto. Volví a mi trabajo habitual, enfrentándome a datos aburridos a diario, fichando a la hora de entrada y salida. Todo parecía haber vuelto al punto de partida. Salvo por el vacío en el corazón. Subconscientemente miraba hacia el piso superior, pensando en la mujer sentada tras un enorme escritorio, siempre inexpresiva, pero que me preparaba café en silencio. La extrañé un poco. Un día, mientras soñaba despierta, el gerente de recursos humanos me encontró de nuevo. Sus ojos reflejaban una mezcla de lástima y desprecio. Icenés. Vance quiere verte en su oficina. De nuevo, con el corazón apesadumbrado, subí al último piso. En la oficina, Serafina me daba la espalda, mirando por el ventanal. Su figura parecía algo esbelta. «Estás aquí», dijo sin girarse. «Sí, mira», saqué una silla y me senté. Entre nosotras, un amplio escritorio, como un abismo insalvable. Me asomé, dijo lentamente. Todo lo que dijiste era cierto. Tus antecedentes familiares, tu currículum, la bebida que tomaste esa noche. Y tu amigo poco confiable. Me dio un vuelco el corazón. Entonces se dio la vuelta, recuperando esa expresión fría, aunque con un dejo de cansancio en la mirada. Ahora, hablemos del plan para esta niña. Me acercó un documento. Fue un acuerdo. Opción A, su voz era firme, sin emoción. Aceptas una suma de dinero, 10 millones. De ahora en adelante, no tendrás más conexión con este niño ni conmigo. Tendré al niño, y llevará mi apellido. Sentí una punzada en el corazón. Opción B, continuó. Celebramos un matrimonio de conveniencia. Te conviertes en el padre legal del niño. Después del matrimonio, dormiremos en habitaciones separadas y no nos entrometeremos en la vida del otro. Te daré acciones de la empresa, para asegurarte una buena situación económica. Nos divorciaremos cuando el niño sea adulto. Me miró con los ojos como si estuviera mirando a un socio. Tú eliges. Miré el acuerdo frío, luego a ella. Estaba más delgada. Tenía tenues ojeras. Usaba este método para conservar sus últimos vestigios de orgullo y dignidad. Pensó que me había acercado a ella por dinero o estatus. Guardé silencio un buen rato. Luego, levanté la vista y la miré a los ojos. Señora Vance, ¿puedo elegir la C? Serafina frunció el ceño casi imperceptiblemente. ¿Qué es la C? ¿Puedo? Intentaré perseguirla primero. Reuní el mayor coraje de mi vida. Ni por el niño. Ni por el dinero. Solo. Ethan Reed quiere conquistar a Serafina Vance. Serafina se quedó atónita. Probablemente no había escuchado una petición tan descabellada en toda su vida. Justo cuando estaba a punto de negarse, mi teléfono en el bolsillo sonó en el momento oportuno. Era Mike. Dudé en contestar, con la intención de colgar inmediatamente. Ethan, qué buena noticia. La voz de Mike resonó con fuerza en el auricular, penetrante y clara en la silenciosa oficina. Esa mujer que me pediste que investigara. La que te puso algo en la bebida en la fiesta. Tengo una pista. Mis movimientos se congelaron. Le puse algo a mi bebida. ¿No me diste una inyección energética? ¿Qué inyección energética? Compré pastillas para la resaca por internet. Me enviaron algo equivocado. Lo busqué después. Esa cosa era una sustancia controlada que causa alucinaciones y deseos intensos. Lo descubrí demasiado tarde. La voz de Mike sonaba llorosa. Localicé al vendedor que arruinó el pedido. Dijo que esa noche también se lo vendió a otra persona. Alguien de tu empresa. Una mujer. Su apellido era algo así como Henderson.